Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Lo primero, cómo está la situación de Binance y Bitget tras la ley MiCA. Y luego vamos a comentar qué ha pasado con los comentarios de la Fed en el día de ayer sobre la inflación, compra de Metaplanet y flujos de los ETFs. Vamos a ver todo eso antes de después analizar evidentemente cómo está el precio y hacia dónde puede dirigirse en el corto plazo. Lo primero, hablamos de la ley MiCA y Binance. Ya sabéis que ayer dijimos que hay en 4 países en los que no se puede operar. Y cuando me refiero a operar, me refiero a hacer trading, a hacer staking, pero los fondos los podéis mantener en Binance. No hay problema por dejarlos ahí si estáis holdeando. Es decir, el que no esté haciendo trading no tiene ningún problema en dejar los fondos en Binance. Los fondos van a estar seguros y los pueden retirar cuando quieran. También pueden pasar a euros. Lo que pasa es que si los pasas a euros hay que tener en cuenta que haces una operación de venta y eso implica ganancias y entonces genera em, un impuesto sobre esas ganancias. Así que, bueno, yo no recomendaría vender a menos que realmente quieras deshacer la posición. Simplemente el que quiera puede mantener ahí los fondos, el que no quiera los puede sacar cuando quiera, pero se pueden holdear indefinidamente de momento hasta que no haya otras noticias. Y cualquier noticia que haya, evidentemente, os las comunicaría. Vamos a hablar de Bitget. Bitget, a pesar de que todavía no ha anunciado que tenga ninguna licencia MiCA, sigue operando igual. No está habiendo ninguna restricción. Sigue funcionando todo igual que antes de ayer, igual que hace 3 días. Así que por esa parte tampoco hay ninguna novedad. Y Binance, excepto en esos 4 países, también sigue operando igual, ¿eh? Excepto creo que eran Francia, España, Polonia y no sé qué otro. Creo que Italia. En el resto sigue operando como si nada, ¿vale? Igual que Bitget. Bitget sigue operando en todos los sitios, incluido España también, como si nada. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es hablar un poco de lo que dijo ayer el presidente de la Reserva Federal. Dijo que en un foro del Banco Central Europeo que los riesgos de inflación han bajado. Esto generó un alivio en los mercados y ayudó a que Bitcoin rompiera por encima de los 60.000. Así que bueno, pues las preocupaciones de la semana pasada sobre la inflación ahora parecen disiparse un poco. Y esto quiere decir que esa posibilidad de que subiesen los tipos en septiembre, de que se estaba hablando que en septiembre igual se subían los tipos, pues la probabilidad disminuye un poco. ¿Vale? Ya hemos dicho que es difícil porque ahora mismo los gobernadores de los bancos centrales están muy atrapados, ¿no? Con esa deuda tan alta de los gobiernos, no pueden permitirse el lujo de atacar demasiado a la inflación, porque si atacan demasiado a la inflación, eh, provocan muchos gastos en los gobiernos solo por los intereses de la deuda. Entonces, están un poco con las manos atadas y están deseando no tener que tomar la decisión de subir los tipos de interés. Pero claro, si llega un punto en que la inflación se dispara demasiado, pues se verían obligados a tomar esa decisión. Entonces, cualquier alivio en el tema de la inflación, como este comentario de ayer de Kevin Wash, pues hace que los mercados se lo tomen de forma positiva en este caso, ¿no? Lo otro que queríamos comentar es que Metaplanet sigue comprando Bitcoin y tenemos aquí la noticia. Metaplanet adquiere 2.823 Bitcoin y llega a holdear ya 43.000 Bitcoins. ¿Vale? Así que bueno, esa es la noticia de compra de Metaplanet, que está haciendo las cosas algo diferente que MicroStrategy, ya lo hemos comentado. Está aprovechando sus Bitcoin para operar con opciones y sacarle una rentabilidad adicional. Así que, bueno, pues una estrategia diferente que yo creo que es más óptima. Evidentemente requiere más trabajo, no es tan pasiva como lo hace MicroStrategy, pero yo creo que MicroStrategy, teniendo tantos Bitcoin como tiene, debería mirar un poco lo que está haciendo Metaplanet. Eh, es cierto que el que tomó la iniciativa fue MicroStrategy al principio, pero quizás ahora le convendría aprender de lo que están haciendo en Metaplanet, porque están aprovechando muy bien eh, todas las posibilidades del mercado con opciones para maximizar eh,
los rendimientos que saca de los Bitcoin que tiene. Así que bueno, esto sería interesante, como digo. Y por último, lo último que vamos a comentar es los flujos de los ETFs que han tenido salidas récords el mes pasado en Bitcoin por más de creo que 4.600 millones o 4.500, una cosa así. Y el 1 de julio seguía habiendo salidas de Bitcoin alrededor de 295 millones de dólares, mientras que los ETFs de Solana y Ethereum recibieron alguna entrada. Así que comportamiento mixto en los ETFs. No parece que haya tanto miedo ya, porque como vemos está entrando algo en ETF de Ethereum y Solana, pero todavía en Bitcoin quedan ahí algunas salidas pendientes. Yo creo que estamos a punto de frenar las salidas en Bitcoin, en los ETFs, y estabilizarse un poco. Y bueno, el mercado ayer dio síntomas de recuperación, aunque todavía hay que tomarlo un poco con pinzas porque no hemos roto ninguna resistencia importante, pero al menos ayer y hoy hemos tocado por la parte baja esa línea de tendencia bajista acelerada. Así que bueno, vamos a ver si somos capaces de romperla y tener al menos un rebote que por lógica, ya lo hemos dicho estos días, es lo que debería hacer. Es decir, por las liquidaciones que ha habido, por el miedo que ha habido, por todas las salidas de los ETFs, son todo indicadores de que estamos en un suelo temporal, pero no termina de confirmarlo, ¿no? Pero bueno, en el día de ayer sí que hubo algo positivo, el hecho de que el SP500 no subió y Bitcoin sí subió bastante, envolviendo la vela del día anterior. También es verdad que es un día especial porque es el día 1 del mes y los cambios de velas, los cambios de meses, los cambios de semanas, eh, pues suelen ser significativos, ¿no? Pero a ver si le damos un poco de continuidad. En principio, ya digo, fue un buen día después de un montón de días en los que no era capaz de desmarcarse de los mercados y ayer sí que fue capaz de desmarcarse un poco, pero todavía no hemos roto ninguna resistencia importante, así que tenemos eso pendiente. Si rompemos la línea bajista en esa zona, pues iremos avanzando hacia la zona de resistencia que tenemos. La primera zona importante en los 64.300 aproximadamente y luego la siguiente en los 66.400. Vamos a ver si somos capaces de romper esa línea bajista para ir avanzando hacia esos niveles. Como digo, por temas de sentimiento de mercado, al estar todo tan negativo, al haber habido tantas liquidaciones, al haber habido desapalancamientos masivos, pues en teoría debería favorecer eso el rebote. Pero luego, por otra parte, pues la debilidad que hemos tenido las últimas semanas nos hace ser cautos y ver que el rebote, pues puede quedarse corto o no sé, veremos a ver, porque los mercados siguen estando en máximos, las bolsas siguen estando arriba. Ayer el Dow Jones marcó un máximo histórico otra vez. Y sin embargo, Bitcoin, pues ya sabéis que está un menos 50 y pico por ciento respecto de sus máximos, así que la desventaja es bastante notable. Entonces vamos a ver si somos capaces de limar algo de esa diferencia, por lo menos en un rebote que sea medianamente importante. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer el repaso habitual que hacemos, bueno, las diferentes temporalidades lo primero. El gráfico mensual está subiendo un poco, como veis, y dijimos que es importante que este mes rebote hacia la zona de los 68.000, al menos, porque es la línea de tendencia que hemos perdido el mes pasado, una línea de tendencia que viene desde el 2019, es muy importante. Muy importante que rebote este mes y que nos situemos en esa zona porque si no nos alejamos de esta línea, podemos luego establecer una nueva línea por estos puntos mínimos que ha tenido y pensar que simplemente ha sido un reajuste de la pendiente de subida del gráfico, ¿no? Si empieza a perder el mínimo del mes anterior, las cosas pintan mal. Entonces también ese rebote que hemos tenido en el día de ayer por ser primer día del mes puede ser este intento de mantenernos positivos. El mes además de julio suele ser positivo también, es algo que se está diciendo en el mercado. El mes de julio suele ser positivo, la gente puede que empiece a tener otro ánimo solamente por eso. Tampoco es que tenga mucho significado, pero bueno, al menos si salvamos el mes y nos vamos hacia esa zona de los 68.000, las cosas podrían mejorar en los siguientes meses. También, como digo, es cambio de mes, pero también tenemos un cambio en Europa, que es la ley MiCA.
También puede haber sido un punto de presión vendedora el estrés que ha habido en las últimas semanas, sobre todo la última, en la que se ha estado diciendo muchas mentiras por las redes sociales, como es habitual, pero que la gente se las termina creyendo, lo cual es increíble. O sea, porque es como te están mintiendo constantemente, cada vez que te mienten, al de poco se demuestra que era mentira y la gente en la siguiente mentira se la sigue creyendo. Y me refiero a lo que han estado diciendo de Binance, que te ibas a quedar con los fondos ahí, que no los ibas a poder sacar, no sé qué. Todo el mundo está pudiendo comprobar que puede sacar los fondos cuando quiera. No se han congelado ningún fondo de ningún exchange que no tenga la licencia. Y lo único que ha pasado es que no pueden operar, evidentemente. Pero ya veis que algunos incluso siguen operando. O sea que eh, han estado mintiendo otra vez más, igual que, que mienten con MicroStrategy, igual que mienten con un montón de cosas por intereses. Y eso ha podido incluir presión vendedora en el precio también en las últimas semanas. Que bueno, puede haber desaparecido en el día de ayer y también puede haber sido parte de ese buen comportamiento en el día de ayer, superando el comportamiento de los índices, algo que no ocurría, yo qué sé, desde hace cuándo, que no subíamos más que la bolsa, y ayer claramente sí que subió más que la bolsa, ¿no? O sea que esa presión vendedora por parte de lo que podría ocurrir con Mica, porque la gente se cree todas las mentiras que lee, pues se ha eliminado en el día de hoy. Todavía no se ha eliminado todas las mentiras que se siguen diciendo sobre MicroStrategy, incluso en comentarios que hay en los vídeos nuestros, hay gente que sigue pensando que MicroStrategy es un problema, que tiene muchos Bitcoin, cuando no es la verdad, no tiene muchos Bitcoin. Tiene muchos Bitcoin comparado con una persona de calle, pero no tiene muchos Bitcoin. Tiene escasamente, no sé si llega al 4%. Eso no es tener muchos Bitcoin. SpaceX, todavía Elon Musk tiene más del 90% de SpaceX. Han sacado a bolsa poquísimo. Bueno, no sé si es el 90 o el 80 y pico por ciento. Me da igual. O sea, es que un 4% comparado con el 80 o 90% que tiene eh, Elon Musk de SpaceX y nadie se preocupa por eso, compran incluso SpaceX. Entonces, decir lo absurdo de que MicroStrategy tiene muchos Bitcoin o que es un problema que puede llevar a una espiral, pero ¿cómo puede llevar a una espiral si la deuda que tiene es una parte ínfima de los Bitcoin que ha comprado? O sea, es absurdo todo lo que se dice de MicroStrategy, pero la gente se lo sigue creyendo. A pesar de que la gente que dice esas cosas ya ha dicho mentiras antes y se les ha pillado enseguida con las mentiras. Pero da igual, la gente sigue creyendo todas las mentiras que salen, sigue creyendo el food y eso pues genera un ambiente negativo que solo se supera con mucho tiempo y con mucha inversión de los que realmente saben la realidad de lo que está pasando. Y eso de momento pues no pasa, no ocurre, porque esa inversión está centrada en otras cosas ahora mismo. Así que pues esa es la situación y por eso estamos estancados en estos precios y va a costar mucho darle la vuelta a la situación. Pero por lo menos a ver si no caemos más, a ver si somos capaces de rebotar este mes hasta la zona de los 68.000 y luego nos estabilizamos aunque sea por debajo de esta línea y establecemos una nueva línea de tendencia alcista de largo plazo con una pendiente menor, pero por lo menos no incidimos en mayores caídas. La vela semanal también va positiva de momento. Importante también que termine esta vela bien. Muy importante porque la vela de la semana pasada fue muy mala. Y bueno, de momento vamos por buen camino, pero todavía queda mucha semana por delante. Ya hemos visto que los índices de bolsa están a punto de querer corregir un poco, entonces vamos a ver si somos capaces de desmarcarnos. En el día de hoy también estamos comportándonos bien hasta ahora porque subimos ahora mismo un 0,50%, mientras que la bolsa, el SP500 baja un 0,15% en este 0,16, perdón, en este momento. Así que bueno, de momento también el día no va mal. Pero todavía, como digo, no hemos roto la primera resistencia importante, que es esta línea de tendencia bajista. Así que claramente esa línea que pasa más o menos por los 61.400 tendríamos que romperla ya para empezar a subir y desmarcarnos un poco de los mercados tradicionales para tener un poco de margen, ¿no? Y en gráfico horario, pues aquí sí que vimos un salto ayer, que ya lo comentábamos en el vídeo de mercados, por encima de los 59.350, que nos dio un primer impulso. Nos frenamos en la resistencia de los 60.500,
Después volvimos a arrancar, rompimos esa resistencia, pero a las siguientes 3 horas volvió a meterse por debajo. Volvió a subir otra vez, volvió a romper esa resistencia de los 60.500 y volvió a caer por debajo y ahora estamos intentando volver a romper esa zona de 60.500, intentar consolidar por encima de ese nivel, porque las rupturas, como veis, han sido eh, leves y no han durado nada, han durado una hora y se ha vuelto a caer otra vez, ¿no? Así que bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Y ahora vamos a ver un poco las altcoins, empezando por Backpack. Ya sabéis que me interesa ese token. Ayer subió, hoy está corrigiendo 0,60 ahora mismo. Me interesa por la zona de 0,34, 0,38. No llegó a caer lo suficiente en la corrección anterior. Vamos a seguir esperando. Y vamos a seguir ahora con el resto de altcoins como solemos hacer habitualmente. AAVE sube. Vamos a poner en diario. AVE sube hoy un 0, perdón, un 1,16%. Lleva una corrección importante estos últimos días porque subió de forma vertical y como es lógico, siempre que las cosas suben de forma vertical tienen que corregir. Cardano sigue recuperando un poco, le cuesta mucho, pero parece que va a tener un movimiento de recuperación. Ya dije, si llega a la zona de los 0,000310 es zona de venta clara. Y ahí sí que se puede aprovechar para salir y huir ya por fin de ahí. BGB rebota fuerte un 3,97%. Como la gente ha visto que Bitget sigue operando normal, pues el token rebota con fuerza. Hasta estos últimos días, pues un poco apoyándose en esos soportes renqueante, pero ya veis que va para arriba. BNB, en cambio, está cayendo un 0,58% y ayer también cayó. Está en un nivel crítico, tiene que aguantar esta zona de los 9.140, si no, caerá más. Ethereum la tenemos subiendo un 0,19%. El aspecto técnico no es malo, parece que quiere empezar a arrancar, pero claro, depende de Bitcoin, ya sabéis. Porque también aquí hace un par de semanas tenía buen aspecto técnico, pero como Bitcoin se fue para abajo, pues Ethereum cayó, evidentemente. Todo depende del buen comportamiento de Bitcoin. Por eso el comportamiento mixto que estábamos comentando antes de los ETFs es medianamente positivo, porque si están entrando en ETF de Solana y ETF de Ethereum es porque están especulando con que Bitcoin también puede rebotar. Entonces entran en lo más especulativo para intentar sacar un beneficio en el corto plazo, pero eso solo se confirma si lo menos especulativo, que es Bitcoin, también tiene un buen comportamiento. Si no, pues se va al traste como pasó en estas semanas pasadas con Ethereum, ¿no? MicroStrategy ayer buen comportamiento también, un 7,43% de subida. En teoría, si los inversores fuesen inteligentes, estarían comprando, o sea, los grandes inversores estarían comprando fuerte MicroStrategy porque eh, está muy infravalorado, ya lo hemos comentado, muy infravalorado respecto a los Bitcoin que tiene y su estrategia, como digo, es sostenible en el largo plazo. La única manera de que no fuese sostenible es que Bitcoin siguiese cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero claro, ese escenario pues tampoco nos llevaría a comprar Bitcoin. Entonces sería el peor escenario imaginable posible y la estrategia evidentemente fallaría si Bitcoin se va para abajo. MicroStrategy tiene claro que Bitcoin en el largo plazo va a ir para arriba, si no, no estaría haciendo esa estrategia, ¿no? Solana sigue subiendo, parece ser que está ganando la batalla de la tokenización y eso le está dando pues esta subida en el corto plazo importante que tenemos aquí. Tron sube 0,19%, pero ya veis que estos últimos días ha corregido un poquito y parece que se dirige a la línea de tendencia. XRP sigue estancada en la zona de suelo. No me extrañaría que, a ver, lo más probable es que rebote porque si rebota todo, rebotará, pero no me extrañaría que en algún momento tuviésemos una sorpresa desagradable en XRP. Bueno, a mí me daría igual, evidentemente, pero lo digo porque creo que está muy sobrevalorada con respecto a otros proyectos. No, no tienen un... O sea, eso que nos vendían ya dijimos que no se sostenía por ningún lado, con lo cual no tienen ningún incentivo para que la gente entre, los inversores entren. Y al estar tan sobrevalorada, puede que en algún momento
pues pierda los mínimos que tiene y se vaya para abajo, a pesar de que el mercado está rebotando. Aunque lo más lógico sería que fuese un poco con el mercado, pero teniendo en cuenta que está tan sobrevalorada con respecto a otros proyectos en lo que se refiere a capitalización, no me extrañaría que se desmarcase a la baja en algún momento. Y Zcash rebotando, parece que quieren meterle un movimiento alcista adicional. Creo que también está muy sobrevalorada en este caso, pero de momento pues todavía está en un momento de FOMO y mientras no desaparezca ese momento de FOMO pues se mantendrá en esas zonas altas. Y nada, dejamos Bitcoin en 60.354. Vamos a ver, ya digo, la resistencia la tenemos ahí cerca hoy, esa línea de tendencia bajista acelerada. Lo que pasa que luego tenemos muchas otras resistencias por superar. La más importante de todas, si queremos tener un rebote serio, es superar 66.400. Mientras no superemos 66.400, no habrá un rebote serio. En el momento que superemos ese nivel, sí, tendríamos un rebote serio y ahí tendríamos que buscar un buen punto para tomar algún beneficio parcial en ese rebote importante que pueda llegar a tener. Pero ya digo, dependemos de romper esa resistencia para que haya ese rebote importante. Si no rompe esa resistencia, podemos olvidarnos de rebotes porque simplemente se quedará ahí y volverá otra vez a caer a esta zona en la que estamos estos últimos días. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.